Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. La popularidad de Andrés Manuel López Obrador sigue rozando más allá del 90% ya en toda la República Mexicana a raíz de este combate directo, confrontación directa contra el huachicol, que por supuesto tiene una importante repercusión en el estado de Guanajuato. Y además presentaremos condiciones, factores que están alrededor del descuido, del maltrato que ha venido sufriendo el ecosistema del río Laja, fundamento, patrimonio natural, patrimonio de medio ambiente para la ciudad de Cortázar, Guanajuato, que no es prioridad para el gobierno local, estatal y por supuesto el federal ha tomado medidas pues paulatinas de mucho tiempo en rescatar este patrimonio tan importante para toda la civilización guanajuatense y del mundo. Por supuesto, hay un conflicto socioambiental. Esto y más en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos. Comenzamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Han acontecido situaciones verdaderamente interesantes, muy importantes aquí en el estado de Guanajuato. Tenemos que hablar de Guanajuato, del conflicto socioambiental, biocultural que ha ocurrido. Así comenzamos este programa, para recuperar el patrimonio cultural, el desarrollo integral de las comunidades, para procurar la justicia ambiental, que no ha ocurrido en este estado de Guanajuato y por supuesto no ha sido prioridad para la República Mexicana. La procuración de justicia ambiental no ha sido tanto así que se han descuidado las playas, tanto así que se ha buscado su privatización, tanto así que miren las condiciones en las que nos encontramos, tanto así que hemos venido a tolerar lo intolerable y que nos hemos venido a acostumbrar a cosas verdaderamente intangibles, verdaderamente catastróficas. Intangibles porque no medimos la situación del impacto que eso repercute en nuestro espíritu, en nuestro nivel espiritual. La madre tierra, la naturaleza, nos abastece de alimentos, de nutrientes y además enriquece nuestro desarrollo del alma, del espíritu. Eso lo hemos venido a perder y por supuesto se viene a repercutir en los índices y en la situación que estamos viviendo ahora. No es fortuito, hay una consecuencia, hay una raíz. Hay un origen de todo esto y es perder el contacto estrecho con la naturaleza. Estamos muy alejados de la madre naturaleza, estamos muy alejados del medio ambiente y esa es la relación armónica que existe hoy con todo nuestro ecosistema, un ecosistema contaminado en el aire, en el ambiente, un ecosistema lleno de estrés. El ser humano no está en armonía con el medio ambiente y está por encima de este. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso y no hay gobernabilidad y no hay gobernanza en el estado de Guanajuato. Tenemos casos muy emblemáticos, muy representativos de lo que está aconteciendo. Ya saben, Guanajuato es nota nacional por estos homicidios que todos los días suman decenas en todas las entidades. En Valle de Santiago ni se diga. ¿Y dónde está el señor Alanís? No sabemos. ¿Y qué pasa en Celaya? Una verdadera catástrofe. Y ya abordaremos también estas situaciones. El secretario de Seguridad Pública se va a Punta Cana, República Dominicana, a impartir una conferencia de seguridad pública, responsabilidad de todos, en medio de una crisis verdaderamente problemática. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejó de asistir a la reunión anual en Davos con los grandes jefes de Estado por priorizar la condición que está padeciendo la República Mexicana. Hay problemas más apremiantes. Incluso el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue señalado, fue criticado por eso, por estarse yendo de viaje recurrentemente en una agenda mediática, en tener una presencia internacional muy importante, y eso vino a repercutir ¿en qué? En un saldo de poca gobernabilidad, de nula gobernanza, de nula gobernabilidad, porque teníamos más de 15 gobernadores señalados por corrupción y toda la impunidad que dejó además, y miren las condiciones socionaturales que nos dejó el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Dónde están esas relaciones diplomáticas con los grandes países ultradesarrollados? No vino a repercutir nada en eso. Todos los empleos, las inversiones que presumió, eso no se ve impactado en el resguardo del medio ambiente, en el ecosistema de las poblaciones rurales. Ya ni siquiera vámonos a la capital, de las poblaciones rurales. Eso no existe y en el estado de Guanajuato estamos viviendo una situación verdaderamente catastrófica. Incluso esta situación del combate contra el huachicol
ha venido a beneficiar una cortina de humo para el propio gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue, porque se ha venido a excusar en eso, dejando de atender los problemas prioritarios que son en materia de seguridad pública, dándole paso por órdenes a todo el cuerpo de legisladores del Partido Acción Nacional para darle entrada libre al señor fiscal Carlos Amarripa, donde no ha cumplido con características peculiares y no ha venido a competir con otros perfiles verdaderamente que puedan apostar a una procuración de justicia verdaderamente imparcial y autónoma. No, incluso los propios militantes de Acción Nacional, incluso los propios miembros de la gobernanza de Acción Nacional en el estado de Guanajuato van y justifican que si otros lo hacen, entonces es justificable hacerlo aquí en el estado de Guanajuato. Esa es la lógica. Esa es la lógica tan mediocre que han venido a comunicar estos miembros que supuestamente son políticos. Bueno, la refinería de Salamanca ha vivido verdaderamente situaciones catastróficas. Le pusieron una autobomba y eso no la atiende el gobernador. Y ha tenido un silencio ominoso ante una serie de tragedias que vamos a enumerar, por supuesto, de los últimos días, ya ni siquiera de estos meses, no, de los últimos días, que nos señalan que hay falta de gobernabilidad, falta de gobernanza en el estado de Guanajuato. Bueno, hay una guerra entre cárteles guachicoleros y los gobiernos corruptos han venido a fortalecer el desabasto de los combustibles en la entidad guanajuatense. Ha sido la corrupción de los gobiernos en contubernio con una situación verdaderamente catastrófica donde cárteles del narcotráfico se confrontan, se enfrentan aquí en territorio. Pero estos cárteles del narcotráfico también tienen sus extensiones de organización criminal como cárteles del huachicol y entonces controlan también esta área comercial muy importante. La refinería de Salamanca es una de las pocas más importantes del país, de la República Mexicana, y ha venido a ser una mina de oro para el crimen organizado. Desde adentro han venido a comunicar cómo hacer el robo. Desde adentro vienen las mangueras y a lo largo del territorio en Guanajuato se han venido a asentar una serie de bases de huachicoleros para hacer el robo controlado. Y muchos empresarios pues han venido a beneficiarse de estos robos porque se abastecen con esta gasolina barata. Incluso tenemos pues muchas inversiones de estas gasolineras a petróleos mexicanos, incluso a orillas de nuestro río Laja. ¿Y cuál es el beneficio? Más contaminación, más perversión al ecosistema, al medio ambiente. Y ha resultado muy interesante que miembros que se han dedicado a la función pública, gobernantes, alcaldes, diputados, senadores, después de su ejercicio ponen gasolineras. Se saben el tejimaneje y entonces, no sé, es más fácil poner una gasolinera. Hay falta de gobernabilidad, falta de gobernanza. Y solo han existido justificaciones y lavado de manos en todo este tiempo ante la crisis que impera en el estado de Guanajuato. Hoy, en esta confrontación directa que ocurre entre criminales que se dedican al huachicol, han provocado saqueos industriales. Tiene que haber un pronunciamiento verdaderamente contundente del gobernador Diego Sinue y no estar jugando a la demagogia, al doble discurso, donde por un lado quiero contribuir a la gobernanza, pero por el otro lado contribuyo a la ingobernabilidad. Por un lado voy y me asiento con el presidente de la República, consenso, le aplaudo, y por el otro lado, al interior de mi casa, critico todo lo que hace y no asumo responsabilidades de lo que está aconteciendo hoy, en una situación verdaderamente catastrófica. Apenas del amanecer del día 7 de febrero de 2019, sin contar los demás días que ya hemos venido pues sumando, bueno, apenas en este amanecer 7 de febrero asesinan a 1 por hora en Guanajuato. Ya murió un policía de León, ya murió un comandante del Cerezo en Pénjamo, fueron asesinados. Y por un lado, el Consejo Coordinador Empresarial de León ya insistió en que los resultados en materia de seguridad y en procuración de justicia no son los óptimos. No son los óptimos para concederle el beneficio al señor Carlos Amarripa para continuar en el cargo. Y exhortan a los legisladores panistas que abran una convocatoria. Esta coordinación de los legisladores panistas, encabezada pues por la cúpula de gobernador
que ocurre en esta entidad guanajuatense ha venido a dar una contundente afirmación, y es que no hay contrapeso en el ejercicio del poder legislativo. El poder legislativo ocurre para ello, pero entonces, si son emanados del mismo partido político, quiere decir que entonces hay que estar en la misma línea. Hay que estar en la misma línea siempre y cuando sea para beneficio propio de la política, de la gobernanza y de la gobernabilidad, atendiendo los intereses y los principios de nuestro partido político, pero no por ello entonces me voy a sujetar a las órdenes del Ejecutivo y voy a ser sumiso ante las directrices tan erróneas e incalculables y poco enfáticas y pertinentes que hacen en materia de políticas públicas y de la propia política que no abona a la gobernabilidad, que no abona a la gobernanza en la entidad de Guanajuato. Es lamentable. Ustedes pueden ver los perfiles, valorarlos, pueden investigar a esta cuna de legisladores panistas que están ahí verdaderamente inexpertos, verdaderamente sin saber qué hacer. Se esconden, hemos platicado con algunas diputadas, pero los demás no atienden los llamados. Y, bueno, yo no puedo hacer nada al respecto. Bueno, a pesar de la crisis, el secretario Juan José González, ahí en Celaya, vamos a abonar esto, viajó a República Dominicana para dar una conferencia en la materia de seguridad pública. Esto lo encontraron en la página de este ayuntamiento de Verón, Punta Cana, ahí en República Dominicana, que informó la visita de este importante secretario de Seguridad Pública que se fue en medio de una crisis ahí en Celaya de Guanajuato, justamente cuando ocurre una manifestación de empresarios, de activistas, de políticos, de ciudadanos, de estudiantes, que van y le reclaman a la alcaldesa Elvira Paniagua en Celaya, Guanajuato, de que atienda sus responsabilidades y que por fin implemente una estrategia de seguridad pública verdaderamente contundente para erradicar este sistema, este ecosistema de inseguridad, de incertidumbre, este medio ambiente de estrés, de incertidumbre, de inseguridad que ocurre ahí en Celaya, Guanajuato, y que por supuestamente contamina toda la región, porque esto lo estamos viendo en Salamanca, esto lo vemos en Cortázar, Guanajuato, esto lo vemos en San Miguel de Allende, esto pasa en todos lados, no puedes transitar. Bueno, hasta fue nota periodística la invasión de estos atracos verdaderamente barbáricos que ocurrieron en la carretera Irapuato-Querétaro, en la carretera rumbo a Villagrán, en la carretera también rumbo a Irapuato, rumbo a Juventino Rosas, toda esta zona en medio de una catástrofe. ¿Y dónde está la Procuración de Justicia? ¿Y dónde está la seguridad pública? No hay gobernabilidad, no hay gobernanza, si no tienes Estado de Derecho. Y siguen los asesinatos y quedan archivados en la impunidad. Ahí, en una carpeta que se llama impunidad, ahí quedan los archivados de estos casos de asesinatos recurrentes. Estamos viviendo una era de oscurantismo, que si no quieren asumirlo las autoridades competentes, no tienen ninguna situación verdaderamente para estar encabezando un movimiento donde la sociedad no tiene poder, donde pierde legitimidad, porque sus representantes no atienden la gobernanza indicada, la gobernanza correcta. Bueno, tanto así que sumemos otros casos que han ocurrido justamente en estos momentos. El Ayuntamiento de Celaya sigue sin dar a conocer un plan de seguridad pública. No existe, no hay cuerpos policíacos. Ahora, ellos dicen que no hay policías capacitados, que no hay confiabilidad en los policías, que no hay, como si de pronto no hubiera. Pero amigos, el estado de Guanajuato viene gobernado por el Partido Acción Nacional desde hace muchas décadas. Ya van para medio siglo. O sea, y ahora resulta que es culpa de otro. Además han estado contubernio en una alianza muy importante con el Partido Revolucionario Institucional, y ese es el legado de este duopolio político. Ese es el legado de este contubernio político, de esta alianza, del ejercicio del bipartidismo, donde se repartieron el territorio para sus favores políticos. Ese es el resultado, señores. O sea, no hay una consecuencia de pronto inmediata a corto plazo, que de pronto ocurrió. Además, uno no controla las circunstancias, pero sí controla la decisión, la voluntad, la firmeza de cómo afrontarlas. Aquí no estamos viendo eso. Estamos viendo una excusa en todo lo que pasó.
y la herencia de sus propios partidos en la gobernabilidad. Ingobernable, por supuesto. En Celaya, Guanajuato, imagínense, desde Rubilaura, pasando hasta por el señor Lemus, y ahora con la señora Paniagua, una situación verdaderamente ingobernable ahí, lo que se vive, lo que se padece. En esta entidad, bueno, ¿y qué decir? Y además, 27 personas asesinadas en menos de 36 horas en Guanajuato, entre ellas una niña, 6 mujeres, los feminicidios a la alza. El martes por la noche, 4 mujeres y un hombre fueron asesinados en Irapuato. Víctimas una mujer, su hija. En Salamanca, una mujer de 39 años murió dentro de su domicilio, ejecutada por 5 hombres. En Valle de Santiago, más de 5 hombres. En Valle de Santiago es una situación verdaderamente catastrófica. Decenas de muertos todos los días. Una barbarie. Y el señor Alanís, ¿cómo puede ejercer? El señor Alanís, ¿cómo puede ejercer su presidencia con ese clima de inseguridad, de incertidumbre, de violencia y de homicidios? No puedes tener gobernabilidad en tu entidad. Es mejor renunciar por dignidad. ¿Para qué echan a perder su reputación saliendo como un representante de una sociedad enferma que verdaderamente vive en la barbarie, donde tú no puedes tener orden ni tienes facultades para ejercer el Estado de Derecho? Pues lo único que hacen las autoridades gubernamentales es ejercer el Estado de Derecho para que quien los critica, quien se vuelve una molestia para su permanencia en el poder político, entonces les envían auditorías, los desfalcan con auditorías, les ponen la presión de todo el Estado, los barren, buscan cómo destruirles su carrera, de cómo bloquearlo socialmente para que entonces no puedan abonar a un cambio sustancial y además abonar al debate público de lo que está aconteciendo. Eso es verdaderamente lamentable, porque deberían estar en búsqueda de los criminales verdaderamente que no contribuyen, pero no saben qué hacer. Es una situación que ya les rebasó, que se fue fuera de sus manos. Pero en Querétaro también lo veo en el Partido de Acción Nacional, un desastre también. El robo a casa habitación, el robo a transeúnte, el desabasto, la culpa, el huachicol. Una situación verdaderamente problemática. Y en Abasolo murieron 3 hombres, en San Miguel de Allende, en Comonfort, en Silao. Incluso ya la propia federación ha ubicado en la Secretaría de Seguridad Pública que hay un problema sustancial con Guanajuato. Tanto así que han venido a promover una serie de acciones fundamentales para erradicar estos focos verdaderamente insostenibles que están ocurriendo aquí en el estado de Guanajuato. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Opinión y Libertad. Estás viendo Uno por Uno, Opinión y Libertad.